Ahora, muy buenas tardes a nuestra querida audiencia. Esperando en lo que se conectan algunos de nuestros participantes registrados, les exhorto a que compartan por el chat el reto o la satisfacción mayor que han tenido durante este tiempo de pandemia con sus hijos o estudiantes con autismo. Y pasemos entonces en lo que van comentando y vamos registrando a los participantes que están llegando. Quería decirles que a nombre de la Fundación Rafael Hernández Colón y la Biblioteca Lila Mayoral Wirshing, les damos la más cordial bienvenida. Aquí estamos transmitiendo desde el archivo histórico de la Fundación, ya que como algunos han experimentado, estamos sin electricidad en gran parte de la isla, pero nos buscamos la manera de llegar a ustedes también. Así que les exhorto a que los que están confrontando algún problema eléctrico puedan entonces conectarse a través de sus teléfonos. Volvemos nuevamente a saludarlo y darle la más cordial bienvenida. En esta ocasión muy especial, nosotros hemos querido responder a la petición de muchos de ustedes que nos han solicitado un taller sobre el autismo. Antes de pasar de lleno, quisiera repasar unos detallitos con ustedes. Les pedimos que si tienen comentarios, los hagan a través del chat. Como los saludos, estamos recibiendo saludos desde Texas, desde Coamo, de Head Start, de New York Foundling, de Carolina, y así como muchos otros compañeros que nos están enviando saludos. Los que tengan dudas y preguntas, pues les pedimos por favor que las hagan a través de la sección de preguntas que están identificadas con una letra Q, una diagonal y la letra A. Así que volviendo a nuestros panelistas, hoy contamos con dos jóvenes expertos en este tema de autismo. Se destacan por su preparación académica, su experiencia laboral directa con niños y estudiantes con capacidades diversas, así como también por su compromiso y dedicación por brindar acceso a una educación verdadera que propenda al pleno desarrollo de todos los seres humanos sin limitar a aquellos que tienen capacidades diversas a la población típica. Para los que nos están viendo por Facebook Live, si les gusta la presentación que van a estar viendo, les pedimos que les den share y les den like. Vamos entonces a presentar a nuestros panelistas. La profesora Sorimar Siaca Burgos obtuvo la maestría en Educación Especial y Diferenciada al culminar su proyecto de investigación en acción titulado Tapiz Personalizado, experiencias diferenciadas para perfilar la productividad literaria del niño y la niña preescolar. Realizó su bachillerato en educación preescolar y completó sus estudios graduados con una certificación en el campo de autismo. En su trayectoria profesional se ha destacado por su entusiasmo y compromiso excepcional, cualidades que reflejan su perfil y vocación magisterial. Actualmente se desempeña como educadora en el Centro de Desarrollo Preescolar del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Colabora como maestra cooperadora de estudiantes de bachillerato, candidatos a maestros, y es también tallerista en temas que abordan la inclusión en la etapa preescolar y la educación utilizando el enfoque STEAM. Pasemos ahora a presentar a nuestro profesor Brian Rivera Medina, quien es un educador con vasta experiencia trabajando con estudiantes con limitaciones diversas. Ha sido reconocido por transformar problemáticas mayores en oportunidades, resultando en logros académicos y el desarrollo de destrezas y aptitudes. Brian obtuvo un bachillerato en Biología Humana de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y una maestría en Educación Especial y Diferenciada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Actualmente, Brian trabaja como educador de Educación Especial en el Departamento de Educación. Educa promoviendo las destrezas de vida independiente dentro de un ambiente de aprendizaje inclusivo con estudiantes que presentan desórdenes de aprendizaje, autismo y síndrome Down.
ha obtenido logros significativos en las vidas de sus estudiantes al implementar las agendas visuales y las técnicas de manejo de ansiedad, así también en la rehabilitación de destrezas sensoriales mediante la terapia culinaria y la estimulación de destrezas de comunicación por medio de un club educativo. También ha representado a Puerto Rico y ha obtenido premios a nivel internacional por su gestión en estos temas. Sin más, vamos a pasar con los talleristas de este tema de hoy sobre el autismo. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a la Fundación por continuar esta iniciativa que hemos mantenido desde el mes de mayo. Y muchísimas gracias a toda la audiencia, que a pesar de que estamos teniendo las limitaciones con la electricidad en muchos lugares, se han dado cita hoy. También quiero agradecerle al profesor Brian Rivera por aceptar esta invitación y compartir conmigo lo que han sido nuestras experiencias como educadores dentro del campo del autismo. Así que sin más preámbulos, empecemos. Le hemos titulado Autismo, estrategias típicas de aprendizaje adaptadas a una nueva realidad educativa. Y queremos mirar el autismo desde el momento en que el niño, sus primeros años de infancia, ¿verdad? Y todo lo que vamos haciendo en la etapa preescolar, hasta que luego entra lo que es la etapa escolar, joven y preadultos, que es el área donde el profesor Rivera tiene mayor expertise. Como bien saben, siempre me gusta iniciar con una cita, y esta yo sé que la he compartido antes, pero me parece pertinente para lo que estaremos realizando en el día de hoy. Y Loris Malaguzzi nos dice que lo que queremos es lograr activar en los niños el deseo, la voluntad y el gran placer que viene de ser los autores de su propio aprendizaje. Y eso básicamente es lo que estaremos trabajando hoy. ¿Cómo llevamos, ¿verdad?, a estos niños y niñas con autismo a tener un aprendizaje digno, respetando las capacidades diversas que cada uno de nosotros tenemos? Bien, primeramente debemos empezar definiendo lo que es el autismo. Sabemos que podemos tener mucha audiencia hoy que ya están familiarizados con lo que es autismo, pero también podemos tener otros que no. Así que podemos definir autismo dejándonos llevar por el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición, que por sus siglas le voy a estar llamando DSM-5 cuando me vaya a referir a él. Así que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que podemos observar su manifestación desde los primeros años de vida. Hay dos maneras particulares en que podemos ver que se ve, o dos categorías en las que podemos ver que se manifiesta el autismo. Primeramente, las deficiencias en la interacción y la comunicación social. Y segundo, los patrones repetitivos e intereses restringidos. Se conoce como espectro. Podemos escuchar muchas veces por ahí la palabra espectro cuando hablamos del autismo, y es que el grado de manifestación del autismo va a variar en cada ser humano. No vamos a encontrar dos seres humanos con autismo que sean exactamente iguales. ¿Por qué ocurre? Esta es una gran pregunta que muchas veces realizamos y que no necesariamente podemos tener una contestación específica. Sí, se ha encontrado que puede haber influencias ambientales que interaccionan con aspectos hereditarios, pero dar una respuesta exacta, la realidad es que al momento, ¿verdad?, no la tenemos. Sin embargo, sí sabemos que hay unas características que podemos observar. Por ejemplo, los niños con autismo podemos ver que muchas veces no tienen casi lenguaje, así que lenguaje poco o nulo. Realizan ecolalia, que no es otra cosa que cuando el niño está en sus primeros años de vida y empieza a repetir palabras que no necesariamente están teniendo algún significado o sentido. Fuera de contexto, lo que está escuchando lo repite una y otra vez. Actúa como si fuera sordo o no soporta los ruidos excesivos, no establece contacto visual, puedes llamarlo por su nombre y quizás no te va a responder, puedes intentar buscar su mirada o que te mire a los ojos y probablemente tampoco lo haga. Tiende a reunir objetos o ponerlos en fila,
Esto es algo muy típico, sobre todo también en la edad temprana, que empezamos a observar cómo van organizando los objetos uno detrás de otro hasta crear unas filas. No le interesa o no muestra interés por lo que son las relaciones sociales, ir a iniciar un juego con un niño de su misma edad o que tenga un material que le interese, integrarse en ese juego, no es usual que lo podamos observar. Se le dificulta seguir instrucciones, rechaza el contacto físico, es decir, no le gusta que le toquen. Giro se mece sobre sí mismo, a veces también puede girar objetos cerca del ojo para mirarlos. Se enoja mucho y hace rabietas, sobre todo cuando salimos de lo que es su rutina tradicional. Como bien les dije, el DSM-5 nos divide en dos categorías. Cuando hablamos de comunicación social, para que entendamos un poco mejor, podemos ver algunas de estas características manifestándose. Poca reciprocidad emocional, que no muestra esa afectividad quizás con los cuidadores primarios o con otras personas. Dificultad en la comunicación no verbal. Sabemos que podemos solicitar algo o comunicarnos sin hablar necesariamente, pero aún así establecer esa comunicación de dejarle saber a otra persona lo que yo necesito, aún así los niños con autismo pueden estar presentando un gran reto en esta área. Como dije, pobre o ningún contacto visual, falta de expresión facial. Si le sucede algo, muchas veces no podemos reconocer la expresión en su cara, si está triste, si está feliz, porque no la manifiesta necesariamente. Dificultad también para mantener conversaciones verbales, para comprender, sobre todo si le solicitamos o le damos alguna instrucción que sea únicamente verbal, en la que no hay una ilustración o algo para el niño dejarse llevar, su dificultad puede ser mayor porque no está comprendiendo lo que se le está diciendo solamente con palabras. Interferencia para mantener las relaciones sociales adecuadamente, dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos, y esto se refiere a todo lo que viene a ser lo que es socialmente aceptable. Hacemos turnos, nos paramos en la fila, si está usando ese material yo voy a esperar que termine, si está en el baño pues tengo que esperar que salga para luego entrar yo. Son cosas que pueden ser de reto para ellos. Falta de interés en otras personas, pueden estar jugando, tener una persona al lado utilizando su mismo un juguete similar, tener un juego paralelo, porque a pesar de que tienen el mismo juguete, pero no está ocurriendo una interacción, ni se va a motivar en invitar al otro niño a jugar. Y dificultad para compartir o desarrollar juegos imaginarios, básicamente como les estaba explicando ahora. Tienden a tener un juego más solitario. Me gustaría aportar el anterior. Aquí estamos. Básicamente no podemos perder, ¿verdad?, de perspectiva que la condición de autismo se define un poco, ¿verdad?, de una manera o desde un punto de vista conductual. Es una condición del neurodesarrollo, o sea, del desarrollo de todo ese sistema nervioso. Y cuando nosotros estudiamos el cerebro, hay muchas estructuras dentro de nuestro sistema nervioso que un poco median ese abordaje social. Por ejemplo, el hecho de identificar emociones y adjudicarle una intención, que es algo que se desprende de lo que es la teoría de la mente. El hecho de que las neuronas, la investigación respecto a neuronas espejo, que no le permiten a la persona con autismo el hecho de tener la capacidad de imitar y de tener ese referente en las etapas iniciales, por ejemplo, ese contacto y esa vinculación socioemocional que se tiene entre el bebé y la madre, el hecho de que haya una sonrisa recíproca, esa atención conjunta, por ejemplo, que nuestros pequeñines estamos en un zoológico y te apunten con el dedo un animal, ¿verdad?, que le haya interesado, etcétera. Son, ¿verdad?, muchos indicadores que tenemos que estar pendientes, ¿no?, como padres y como maestros de esos indicadores que, ¿verdad?, levantan bandera porque le está causando un reto social. Nosotros somos seres sociales y a través de eso es que adquirimos conocimiento. Y si no atendemos esto de una manera
¿verdad? Con prioridad, pues vamos a ver que conforme pasa el tiempo, vamos a presentar y el niño o la niña presenta mayores retos. Ciertamente, profesor, podemos empezar a observar estos indicadores desde que el niño está en sus primeros años de vida, o sea, desde que es infante, podemos empezar a ver estas banderitas, como bien menciona, y es ahí que tenemos que poner ¿verdad? Una mirada particular, porque todo lo que podamos hacer tempranamente va a ser de beneficio. Así es. Viendo entonces las características que podemos encontrar en relación a los intereses restringidos y conductas repetitivas, son estos movimientos repetitivos que pueden ser motores, verbales o con algún objeto. A veces hay una palabra que la repiten mucho y está fuera de contexto porque no hace ningún sentido, ¿verdad? Que la esté repitiendo en lugares específicos. También puede ser que tenga objetos que tenga un apego a ese objeto y lo esté utilizando todo el tiempo porque produce algún sonido particular, porque le gusta dar sobre la mesa con él, porque le gusta mover las ruedas. Puede ser también motores, mover las manos. A veces escuchamos que dice pues, que aletear, estimularse. Apego a las rutinas y resistencia al cambio. Las transiciones pueden ser, los niños con autismo pueden estar presentando gran resistencia a las transiciones. Les cuesta dejar de hacer lo que están haciendo, que les parece placentero, para entonces cambiar a otra actividad que no necesariamente se debe ver que no le gusta, pero no tuvo la oportunidad de saber que venía ese cambio. Y si recordamos lo que dije anteriormente relacionado a la comunicación social, si ellos no están comprendiendo lo que le estamos diciendo, el decir, mira, recuerda que ya mismo vamos a recoger, puede ser que no ocurrió esa comprensión. Y entonces, aunque se lo avisaste verbalmente, no lo comprendió, y ese momento de transición en el que cambiamos de la actividad y llegó el momento de recoger, puede terminar en una rabieta, ¿verdad? Una molestia fuerte. Las rutinas, los niños con autismo dependen mucho de las rutinas, les da seguridad. Y esto yo sé que ha sido un reto y quizás en algún momento empezarán a compartir comentarios porque la rutina de todos se ha visto afectada con este cambio que no pudimos anticipar, que nos fuimos un viernes y de momento el lunes nos regresamos. Así que siempre he tenido esta población bien presente porque si para nosotros ha sido difícil, para nuestros niños y niñas con autismo, estoy segura que ha tenido que ser un reto mayor porque sabemos la importancia que tiene la rutina diaria. Los intereses excesivamente fijos o restringidos se apasionan por temas muy particulares y muy específicos. Los podemos ver jugando todo el tiempo con lo mismo, viendo todo el tiempo el mismo tema. Puede ser los planetas, los dinosaurios, los carritos, el tema que sea. Pero siempre los vemos dirigidos hacia eso, siempre dirigidos a un tema en específico. Y los desórdenes en el procesamiento sensorial. Los sentidos están desorganizados y ellos pueden sentir los estímulos de unas maneras muy diferentes a nosotros. Debo aclarar que hay niños que pueden tener desorden de procesamiento sensorial y no necesariamente tener autismo. Esto también es muy típico que vemos los niños en edad temprana, antes de los 5 años, presentando algún desorden de procesamiento sensorial e enseguida pensamos, pues puede tener autismo. No necesariamente. Hay niños que tienen desorden de procesamiento sensorial, reciben sus terapias con un terapista ocupacional con enfoque sensorial, se le ofrecen unas dietas sensoriales en las que les ayuda a organizarse. Para dar un ejemplo brevemente, porque podríamos estar hablando de desorden de procesamiento sensorial, puede tomar todo un taller también. Por ejemplo, las gotas de agua, nosotros las podemos hacer desapercibida, pero un niño que tenga un desorden de procesamiento sensorial la puede sentir como un ruido sumamente fuerte, o de igual manera, un ruido que para mí puede ser molestoso, para un niño con desorden de procesamiento sensorial puede ser agradable porque le ayuda a estimularse. Así que hay diferentes, puede ser hiper o puede ser hipo. Esta tabla, voy a ir brevemente sobre ella, simplemente es para que vean cuando el niño con autismo recibe el diagnóstico,
el DSM-5 lo establece en un nivel de severidad. Ya hablamos de la comunicación social, que está en la columna del medio, y de los intereses restringidos y las conductas repetitivas. Básicamente, al darse el diagnóstico, dentro de las características o manifestaciones que se estén viendo, entonces es que se le da un nivel. El nivel 1 requiere apoyo, el nivel 2 requiere un apoyo sustancial, y ya el nivel 3 requiere un apoyo muy sustancial. Es cuando en el nivel 3 definitivamente pues podemos ver un niño que está evidenciando bastante rezago o está bastante comprometido en ese momento del diagnóstico. ¿Qué debo hacer? Quise que empecemos desde cero. ¿Qué debo hacer? Porque muchas veces tenemos estas preocupaciones y no sabemos cómo iniciar. Lo primero que debemos hacer, si ya una vez que vimos las características que podemos observar en niños con autismo y pensamos, caramba, puede ser que mi hijo o este estudiante que tengo pueda estar presentando este diagnóstico o esta condición, lo primero que debo hacer es expresárselo al educador o al pediatra. El pediatra, y muchas veces las escuelas también, tienen pruebas de discernimiento como son los ASQ3 y el ASQ socioemocional. Estas pruebas se realizan desde que el niño es infante, desde que nace. Y con estas pruebas de discernimiento lo que se mide es que esté haciendo las destrezas y habilidades que se esperan para su edad. Si el niño no está realizando las destrezas y habilidades esperadas para su edad, puede ser que tenga unos niveles bajos de rezago y con darle actividades se le pueda reforzar para llevarlo a su nivel óptimo de desarrollo, pero también estas pruebas te pueden indicar que está muy por debajo, que es necesario referir para hacer una evaluación. Y entonces ahí, si vemos que ese referido, ¿verdad? Que vimos en esos seguimientos que ese referido definitivamente se va a dar, pues entonces debemos contactar al psicólogo, al neurólogo o pediatra del desarrollo, que va a tener las baterías de pruebas específicas para hacer el diagnóstico, validar o simplemente descartar. Luego que tenemos el diagnóstico, vamos a seguir las recomendaciones por parte de ese especialista. Ese especialista, además de darte el diagnóstico con autismo, va a poder identificar diferentes áreas y probablemente va a hacer otros referidos a abrir lenguaje ocupacional, sensorial, muchísimo. Todo depende, ¿verdad? El perfil con el que salga ese niño luego de esa evaluación. Pero definitivamente estaremos entrando entonces a trabajar con varios especialistas, porque cuando trabajamos con autismo son varios especialistas los que nos van a ayudar en el proceso. Así que siempre... Sí. Discúlpame, algo que quiero añadir es, no siempre, ¿verdad? Nosotros como padres, no siempre necesitamos quizás un profesional o un especialista para poder quizás dejar saber los indicadores que observamos. Hay cuestionarios como el MCHAT, que lo puede administrar el maestro, por ejemplo, y lo puede administrar mamá y papá. En una reunión integran información y entonces, ¿verdad? El cuestionario les va a decir si levantamos bandera o no, y entonces vamos escalando, ¿no? El proceso que acaba de puntualizar la profesora hace un momento, pero tengan en cuenta, ¿verdad? Como padre, que también hay documentos y cuestionarios que pueden, ¿verdad? Ustedes correrlo sin tener ningún tipo de bagaje, ningún tipo de preparación académica. Ciertamente, las pruebas de discernimiento de los ASQ también los padres pueden administrarlas y pueden compartir los resultados o la administración de la prueba con los maestros. Todos los pediatras también se supone que la ofrezcan. Muchas veces esto no ocurre, pero si se la solicitan, el pediatra debe administrarla. Sí. Profesor Brian, tenemos una pregunta y es, ¿dónde se pueden conseguir estos cuestionarios que usted acaba de mencionar que puede ayudar a los papás a comenzar este proceso de diagnóstico? Este cuestionario, por ejemplo, el MCHAT es público, lo pueden descargar si buscan, ¿verdad? Si tienen
un buscador, por ejemplo, de Google o el de su preferencia, usted coloca MChat, lo voy a colocar en el chat para que tengan las letritas para que lo puedan buscar y entonces lo descargan y lo pueden imprimir, por ejemplo, y entonces pasar sobre él. Pues muchas gracias, porque eso va a ayudar mucho a la audiencia al poderlo ver en el chat. Muchas gracias. Claro. Bien, luego que tenemos el diagnóstico, siempre debemos asegurar que este niño o niña con autismo esté recibiendo los servicios y las recomendaciones realizadas por el grupo de especialistas que le evaluó. Y esto es bien importante porque nosotros debemos asegurar que este niño y esta niña reciba lo que se estipuló, no otra cosa. O sea, por dar un ejemplo, si se les recomendaron terapia de habla y lenguaje 3 veces a la semana, individual, por 30 minutos, nosotros nos vamos a asegurar que ese niño reciba exactamente eso. No debemos aceptar una terapia grupal porque era lo que había disponible de 45 minutos. Eso no debe suceder. Recuerden que nuestros niños fueron evaluados por un grupo de especialistas y de acuerdo al perfil que reflejaron, son las recomendaciones que están recibiendo. Tampoco debemos ceder al hecho de que solamente te voy a dar 2 terapias, no te puedo dar la tercera, tampoco eso debe ocurrir. Si son 3, son 3, de 30 minutos y en la modalidad que lo haya indicado el especialista. Intervención temprana. Hemos hablado en talleres anteriores de intervención temprana, quizás sé que hay audiencia que ha estado en talleres anteriores, pero es importante, todo lo que podamos hacer antes de llegar a la etapa escolar está a nuestro favor. Como bien dijo el profesor hace unos minutos, cuando trabajamos desde esas banderitas que vienen desde los primeros años de vida, estamos trabajando a favor de que este niño vaya compensando antes de llegar a la etapa escolar. Así que la visión académica y profesional de la intervención temprana es todos los esfuerzos, las terapias y servicios, exposiciones que podamos darle a este niño para fortalecer esas áreas que puedan estar presentando rezago. Es todo lo que hagamos antes de los 5 años, desde su nacimiento, porque la etapa escolar en Puerto Rico es requisito a partir de los 5 años. Desde el kindergarten es que la escuela es obligatoria. Pero también Puerto Rico tiene un programa de intervención temprana y hago la mención de las 2 cosas porque en ocasiones podemos confundir los términos. Este programa de intervención temprana pertenece al Departamento de Salud y comprende desde el nacimiento hasta los 35 meses de edad, porque cuando el niño cumple 3 años, y ya tiene un diagnóstico, puede ser registrado en el Departamento de Educación y entonces inicia los servicios a través del Departamento de Educación y ya no los recibe a través del Departamento de Salud. Los servicios que ofrece el Departamento de Salud o el programa de intervención temprana están más dirigidos a empoderar a las familias. Son enfoques dentro de un ambiente natural, es decir, visitas a los hogares, seguimiento a actividades y experiencias que puedan empoderar a los padres sobre ese proceso de desarrollo en sus hijos. Los beneficios. Vamos a disminuir, como dijimos antes, las áreas de rezago antes de llegar a la etapa escolar. Siempre le digo a todos los padres que he tenido, ¿verdad?, que he trabajado con ellos, porque esto es un trabajo en equipo entre educadores y familias. Siempre le digo, tenemos que trabajar duro, porque todo lo que logremos y todo lo que podamos hacer antes de llegar al kindergarten es a nuestro favor. Construir bases sólidas para las habilidades posteriores, definitivamente. Son niños que van a contar con otras habilidades que sin esta exposición previa, pues probablemente no tendrían. Y padres apoderados del proceso de desarrollo de su hijo, y esto es sumamente importante porque cuando mamá y papá comprenden cómo estamos trabajando y por qué se está trabajando de esta manera, ese apoyo llega al hogar y esas mismas herramientas que estamos utilizando entre los especialistas, entre el educador, llegan a la casa y entonces esto se convierte en un trabajo en equipo que da excelentes resultados. Y ahora vamos un poquito más de lleno a lo que es nuestro tema, cómo vamos a adaptarnos a todas estas estrategias que utilizamos típicamente para trabajar con los niños con autismo. Ahora, en este reto que tenemos del hogar, ya sabemos que por lo menos durante el mes de agosto y mediados de septiembre vamos a estar virtual.
Sabemos que el semestre también dio un cambio abrupto, así que es también una realidad que vamos a presentar esos retos de estas áreas de rezago que podemos traer por la forma inusual en la que se dio este último semestre, combinado con cómo va a iniciar. Primeramente, la rutina diaria. Tenemos que establecer rutinas diarias. Esto yo lo recomiendo para todo el mundo. Todos debemos tener una rutina diaria, pero los niños con autismo necesitan y dependen mucho de una rutina. ¿Cómo vamos a hacerla agradable, estructurada, aunque puede tener aspectos flexibles, porque definitivamente hay cosas que salen de nuestros controles a veces? Pero esto le ofrece a los niños seguridad, autonomía e independencia. Yo lo observo así en los niños preescolares y yo quisiera que el profesor añada cómo en este momento que estamos hablando de rutina diaria, cómo esto también, y déjenme volver para atrás, sigue la rutina predecible, nos sigue ayudando durante toda la etapa escolar. Sí, básicamente cuando nosotros estructuramos la sala de clases, ¿verdad? Cuando tenemos poblaciones con autismo, ¿verdad? En diversos niveles, nuestros chicos exigen orden, exigen predictibilidad, estructura. Y esa estructura es la que debemos replicar no solamente en el hogar, sino en otros ambientes naturales donde discurren nuestros chicos, porque lo que queremos es eso, que que se generalicen esos estímulos y conforme se vaya organizando el sistema, y entiéndase el estudiante, va a tener mayor éxito, porque entonces le estamos dando lo que acabo de mencionar, una predictibilidad. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué se espera de mí en los diferentes contextos, en los diferentes ambientes? Y para esto es bien importante que la comunicación entre el educador y el cuidador, ¿verdad? Sea una donde se hable el mismo idioma, donde se utilicen las mismas estrategias, porque en ocasiones vemos casos donde en sala de clase nosotros podemos exponer a nuestros estudiantes a ciertas estrategias y técnicas y modelos, pero entonces en casa mamá tiene esta iniciativa propia que no está mal, tiene esta iniciativa de buscar estrategias basadas en el hogar, pero entonces vemos que son estrategias totalmente diferentes, donde quizás posiblemente en sala de clases se ha avanzado y en casa todavía el estímulo sigue siendo otro, la estructura sigue siendo otra y el nivel de comunicación sí es diferente. So que esa comunicación debe existir, esa colaboración debe existir para entonces crear un pareo entre estrategias en sala de clase, ya sea también de parte del terapista, de esos recursos, ¿verdad? Tan importantes para nuestros estudiantes y el hogar. So que en todos esos ambientes donde ese niño o niña discurre, donde está, y donde se le exige cosas, donde se le presentan reglas sociales, donde quizás se le exige ciertas tareas en el hogar, pues entonces tenemos que crear esa vinculación y esa comunicación obviamente tiene que existir. Ciertamente, profesor, qué bueno que retoma este punto porque, como bien mencioné, el trabajo en equipo es fundamental para lograr el éxito. Siguiendo por aquí, sabemos que la rutina diaria definitivamente está enfrentando retos porque ha cambiado drásticamente. Sobre todo la necesidad de recibir las terapias y los servicios relacionados al cesar las operaciones en marzo. Sabemos que muchos niños o la mayoría dejaron de recibir sus servicios. Es bien importante que tratemos de seguir las recomendaciones que estaban ya estipuladas en los planes de acción de cada especialista. Usualmente los padres tienen copia de estos documentos y siempre hay una lista de recomendaciones para el hogar, para el salón y de las actividades que están realizando. Muchísimo mejor aún si ya han podido retomar las terapias, quizás en muchos casos de manera virtual, pero es importante que si perdieron el contacto, intenten establecer estos contactos. Ya nuestros niños necesitan recibir estos servicios. Las rutinas predecibles, como bien dijimos,
Puede ser un reto porque estábamos acostumbrados a salir de la casa, luego regresar y ya teníamos una rutina establecida. Esto cambió, pues tenemos que crear en la casa una rutina que sea predecible, que el niño pueda saber, ya hice esto y luego voy a hacer lo siguiente. Y también pueda saber, ok, ya hice todo esto. En muchas ocasiones vamos a requerir el apoyo de rutinas visuales que las vamos a ver más adelante. Y ser consistente con la rutina. Hay periodos que quizás pueden variar dependiendo de la actividad que tenga el niño o que tenga el educador ahora cuando vayamos virtual, pero debemos ser consistentes con horarios específicos como la hora de levantarnos, la hora de alimentación, la hora del baño, ese periodo establecido y espacio establecido también para realizar las tareas, las horas de dormir, entre otras. Nosotros también conocemos a nuestros niños y más o menos cómo ellos funcionan, pero definitivamente crear esa estructura le va a ser de beneficio a ellos para sentirse seguros y confiados de lo que está ocurriendo en este momento. Yendo un poco a lo que son los programas visuales, dentro del ambiente preescolar, muchas veces todavía estos niños están iniciando este proceso de lo que es la terapia del habla y esta comunicación social. Es un gran reto, sobre todo en esta etapa en la que vamos aprendiendo a cómo me voy comunicando, no necesariamente hablando, pero dejando saber mi necesidad. Y ahí es que nosotros los educadores y los padres y madres somos una pieza clave e importante en ser facilitador para que este niño se sienta cómodo y seguro de que, mira, de esta manera, utilizando estas imágenes o siguiendo estos pasos que vamos a ir de la mano diariamente, tú vas a poder llegarme a comunicar a mí tu necesidad. Sabemos que es un reto. Yo siempre estoy muy consciente que esto es algo que no puede parecer fácil ni sencillo. No lo es, ni pretendo transmitir que sí, que es algo sencillo, porque sé que no lo es. Sin embargo, de la misma manera que digo eso, puedo decir que los resultados son positivos. Logramos ver niños que antes de llegar a la etapa escolar, en mi experiencia, ¿verdad? Como educadora de niñez temprana, niños que se comunican, niños que empiezan a decir más palabras dentro de un contexto. Así que básicamente estas rutinas de la casa las podemos encontrar en internet, hay muchísimas, las podemos colocar en un llavero, podemos pegarlas en la pared, podemos pegarlas quizás en un tablero y es un poco más individual. Siempre debemos respetar y tener en consideración el nivel ¿verdad? de compromiso que tiene el niño en cuanto a su comunicación social. Si entiendes que se le va a hacer más fácil que esté pegado en la pared y que ya sepa en qué pared está y todos los días se dirige a esa pared para ubicarse en tiempo y espacio, pues ponlo en la pared. Si entiendes que con un llavero es suficiente y vas pasando las imágenes, lo puedes trabajar así. Hay muchas formas. En la etapa preescolar, a mí me ha funcionado mucho las fotos reales. Como bien mencionó el profesor ahorita, nosotros también necesitamos lograr que nuestros niños se reconozcan a sí mismos. Y muchas veces en estos primeros años de vida, todavía al mirarse al espejo no se están reconociendo. Así que si utilizamos fotos de ellos mismos, que le podemos tomar durante la rutina y le creamos su rutina, le va a facilitar a estos niños ubicarse en tiempo y espacio, saber qué estoy haciendo, qué hice ya y qué me falta por hacer. Y definitivamente esto les ofrece seguridad y bajamos un poco el nivel de ansiedad que pueda ocurrir cuando no sabemos qué es lo que viene luego. Utilizo mucho también un reloj grande y la rutina diaria, aunque la puedo poner en franjas verticales, también puedo colocarla alrededor de los números del reloj. Y de esta manera, según van pasando las horas, vamos enseñándole al niño dónde estamos y en qué momento de la rutina. También podemos utilizar la estrategia de virar la foto para dejar saber que ya este paso se realizó. Algunos niños pueden necesitar seguir los pasos de una manera más desglosada aún. Por ejemplo, en las fotos anteriores quizás salía el niño cepillándose los dientes y ya. Pero también puede darse el caso que necesitemos, o que este chico en particular necesite desglosar el proceso del cepillado con
cada paso. Abro la pasta, busco el cepillo, le echo y va a ir siguiendo estos pasos. Eso le podemos tener un llaverito aparte o podemos pegarle las ilustraciones frente al lavamanos y así va siguiéndolo. De igual manera para el uso del baño. Y hago la mención que cuando estamos en esta etapa preescolar, nuestra prioridad es lograr autonomía e independencia. Y de hecho va a ser la prioridad durante toda la etapa escolar, pero nosotros queremos lograr que este niño empiece a hacer cosas por sí solo porque sabemos que va a seguir creciendo y queremos que cuando llegue a la etapa escolar pueda ir al baño, pueda asearse, pueda hacer cosas por sí mismo. Siempre esa debe ser nuestra prioridad. Y la comunicación, que pueda comunicar sus necesidades, más allá que me identifique colores, que me identifique numerales, siempre tenemos que buscar la autonomía. Debemos darle eso como énfasis. Es muy importante porque yo sé que a veces nos concentramos en cosas que son más de memoria, pero estas son necesarias para toda la vida. Las zapatillas es un ejemplo de una actividad que está desglosada por pasos para que el niño la pueda seguir. Podemos utilizar también estos carteles en los que damos numeral y ahí podemos colocar las imágenes de las actividades o las destrezas que queremos que realice. Una vez la termine, la puede ir volteando. El niño se va organizando en tiempo y espacio. También coloqué esta del papel, porque a veces le decimos al niño, arruga el papel. Quizás no te está entendiendo, pero si tiene una imagen de los pasos a seguir, puede ser que pueda comprender mejor la actividad y la pueda realizar. Así es, tenemos que partir, añadiendo un poco, de que la gran mayoría, gran parte de nuestras poblaciones con autismo son pensadores visuales. Así que piensan en imágenes y necesitan un referente directo de lo que se le exige. Al nosotros estructurar una tarea con el análisis de tarea, lo que hacemos es desglosar o desmenuzar, ¿verdad? En pasos lo que se espera dentro de la finalidad de esa tarea. Primer paso hago esto, después hago esto otro y luego entonces, ¿verdad? Paulatinamente vamos inculcando en el estudiante que tiene que acatar o que debe acatar varios pasos para entonces tener, ¿verdad? Una finalidad de la tarea. Y esto es bien importante porque muchos de nuestros chicos, el reto que tienen es en seguir instrucciones, instrucciones de 2 pasos, instrucciones de 3 pasos, de 5, y poco a poco, quizás con la intervención de ensayo discreto, que es una intervención que se hace 1 a 1, ya sea con maestro estudiante, asistente estudiante o el mismo padre, vamos instruyendo al estudiante o a la persona a adquirir cada vez o a entender cada vez más pasos. Podemos iniciar con mueve el lápiz a la derecha y después mueve el lápiz a la derecha y después 2 veces a la izquierda, y así conforme pasa el tiempo le vamos añadiendo pasos para que entonces esa comprensión se dé. Ciertamente. Además de todo esto, debemos establecer unos espacios de aprendizaje estructurados. Además de que la rutina debe ser estructurada, el ambiente físico, es decir, lo que están observando nuestros niños, también debe tener cierta estructura. Delimitar los espacios, establecer esta mesa o esta área donde vamos a tomar la clase virtual a partir de agosto. Esta es el área designada. Y utilizar siempre esa misma área para que el niño pueda ir acoplándose a lo que es esta rutina que estamos estableciendo. Organizar los materiales de trabajo o los juguetes, en este caso también los niños también aprenden, ¿verdad?, utilizando juguetes, de una manera estructurada, que se le facilite al niño comprender dónde los va a regresar luego que termine de utilizarlos. Podemos, además de tener las mesas quizás en centro, también podemos colocarla pegada a la pared, en la que quizás logramos una mayor atención. Todo también depende ¿verdad?, el perfil de cada uno de nuestros niños. Pero definitivamente el organizar y estructurar el espacio nos va a facilitar esa rutina y ese proceso de aprendizaje.
Y sobre todo, como siempre menciono en cada taller, la personalización de las actividades. Ahorita hablé de intereses restringidos cuando hablamos como una de las características del autismo, y a veces pensamos que, pues, que eso es malo, que es un reto, pero lo podemos utilizar a nuestro favor. Los intereses, esos gustos principales de ese niño o niña, debemos ser observadores y utilizarlos a nuestro favor. Mirar cuáles son esos temas favoritos, cuál es el juguete que siempre busca, cuáles son los libros que siempre le llaman la atención, si ve videos, cuáles son esos videos que siempre está interesado, y tomarlos a nuestro favor para el momento en que necesitemos trabajar alguna área de atención. Las fortalezas también, todos tenemos fortalezas, tenemos talento, solamente tenemos que observar observar y dedicar un poco más de tiempo a ver, ok, cuáles son estos puntos fuertes que puedo utilizar a nuestro favor, combinado con estos intereses, para trabajar entonces esas áreas de atención que necesitamos reforzar. Todo lo que necesitamos reforzar porque está presentando rezago o no está en el nivel de lo que esperamos para su edad. Así que, básicamente, por dar un ejemplo, si al niño le gustan mucho los planetas, podemos integrar los planetas en diferentes actividades de la rutina diaria porque sabemos que los planetas captan su atención, y de esta manera podemos lograr que el niño se interese. Si necesitamos darle actividades en las que necesitamos exposición sensorial, quizá podemos colocar los planetas dentro de la caja de arena y el niño se va a motivar más en buscar esos planetas a la misma vez que está recibiendo su terapia de estimulación táctil. Y ahora sí, en aspectos más tecnológicos, nuestro compañero. Entro yo de lleno. Básicamente, y veo, ¿verdad?, un comentario de, me parece que es una madre, donde utiliza tecnología y le ha funcionado de una manera mucho más eficaz. Yo quiero, ¿verdad?, exponer el hecho de, porque muchas personas, por ejemplo, muchos padres me dicen, es que mi hijo nació con un chip de tecnología, donde él me desbloquea el celular, donde él maneja la tecnología mejor que nosotros, sus padres, que sus maestros, etc. Cuando nosotros integramos tecnología y, ¿verdad?, y para entender y comprender un poco el por qué, básicamente, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Que tengo una persona que me dice... Ok. Básicamente, la tecnología le crea predictibilidad, le crea orden y le crea anticipación. Cuando yo voy a cerrar por lo regular una página de internet, usualmente yo me dirijo a la derecha, donde está la X. Esa X no va a estar a la izquierda a menos que sea un dispositivo Apple, pero usualmente, ¿verdad? Se acostumbran a que todo está en el mismo lugar. Nadie lo va a mover, la L no se va a mover de ese lugar, ni la S tampoco. Y eso le crea orden porque ya sabe dónde está. Obviamente, evidentemente, la ansiedad baja y el dispositivo puede ser un gancho para nosotros como maestros o terapistas o padres para entonces basar nuestra intervención en tecnología, pero para un fin de una destreza ya sea académica o ya sea funcional. En el Departamento de Educación, nosotros como maestros especialistas en autismo nos certifican en el currículo STAR y en el currículo LINKS. Este currículo STAR responde a niños y niñas de elemental y LINKS responde entonces a niveles intermedios, superiores y básicamente también es bastante útil para adultos. Y en nuestras salas de clase, ¿verdad? Tenemos que preparar un ambiente de aprendizaje que el mismo currículo nos da la guía, ¿verdad? De cómo estructurar. Evidentemente, un currículo nos puede dar instrucción, nos puede servir de guía para entonces nosotros diseñar un espacio de aprendizaje para nuestros estudiantes. Pero quien determina realmente si ese ambiente es funcional para el estudiante es el mismo estudiante. En ocasiones veo salas de clase de poblaciones con diversidad funcional, específicamente autismo, donde las paredes, el techo, el piso, todo está cubierto de estímulos. Y evidentemente esto posiblemente
sea un detonante para una crisis o un tantrum. ¿Por qué? Porque está recibiendo demasiados estímulos que no puede procesar. Su mismo sistema no lo puede procesar y tenemos que velar que este perfil de sala de clase, que este perfil del hogar y este perfil del lugar donde va a estar este niño o niña responda a él o ella. No nosotros por decir, mira qué linda se ve esta lámpara, o mira qué linda se ve esta alfombra, ¿verdad? Yo voy a imponer ese setup, ese arreglo del salón. En esta ocasión, ¿verdad? El Departamento de Educación utiliza una frase de en casa aprendo, donde se intenta, ¿verdad?, que este nuevo espacio de aprendizaje sea el hogar, mediado un poco por el educador, donde se empodere, ¿verdad?, al cuidador, ya sea madre, padre o el tutor legal, de responder entonces a ese proceso y ese abordaje académico y funcional, que ha sido un reto, y yo aprovecho para felicitar a todos los padres que lo han hecho, porque la realidad es que es un reto tener una función de padre, tener una función de maestro al mismo tiempo. Yo le llamo los educadores afectivos, porque evidentemente los padres pueden apretar a estos chicos, nosotros no podemos quizás darles ese abrazo y ese cariño que en ocasiones deseamos, pero realmente los felicito. En este aspecto, yo les recomendé a mis padres, a los padres de mis chicos, que estructuraran el ambiente, ¿no? Que separaran un espacio dentro del hogar sin ningún tipo de estímulo en la pared, ¿verdad? Quizás con una mesa, una silla cómoda, y lo estructuraran con una agenda visual. La agenda visual que yo un poco, ¿verdad?, utilizaba con mis estudiantes es, ¿verdad?, parecida a esta, donde yo puedo estructurar con velcro, por ejemplo. Estos son imágenes. Una vez yo voy, por ejemplo, a matemáticas y terminé matemáticas, pues entonces simplemente paso el dibujo de matemáticas al otro lado, y una vez esta columna esté vacía, pues ya yo tengo la predictibilidad de que ya culminé y ya no o en el hogar. Y eso, ¿verdad? El hecho de yo saber cuándo inicio y cuándo termino, baja ese nivel de ansiedad de muchos de nuestros chicos y, ¿verdad? Le evitamos un reto mayor a nivel conductual dentro de la sala de clase. En este caso, les coloqué, les recomiendo, ¿verdad?, a los padres y a los maestros que utilicen lo que se llaman los task boxes, donde es una cajita de zapatos que la pueden tener en Walmart, por ejemplo, donde yo voy a colocar, en este caso le coloqué un 1, donde mi niño con autismo puede tomar un 1, pegarlo en su cajita, ya él sabe que, o él o ella sabe que esta es su primera cajita, la primera actividad, y lo que hace es simplemente ver qué hay dentro y trabajar sobre esa actividad. Si yo voy, por ejemplo, a mi segunda cajita y se me solicita, si ven aquí, tiene el número 2, simplemente colocar el número 2 y quiero trabajar medidas, por ejemplo, pues yo le puedo colocar medidas, tazas de medidas, con harina o azúcar, y entonces trabajar de una manera más funcional, estructurada y partiendo de su nivel de comunicación. Le coloqué, por ejemplo, este es el dispositivo que se espera que todos los estudiantes del Departamento de Educación tengan, donde también le coloqué un código de color. Si el estudiante no conoce los números, yo puedo trabajar inicialmente con un código de color, donde el azul sea mi primera actividad, el rosa sea mi segunda actividad, verde mi segunda actividad, violeta, como está la agenda visual, tienes quizás otra actividad en el patio de la casa, o voy a utilizar entonces después de esa actividad en el patio, pues entonces regreso y utilizo mi dispositivo, que es el que se espera evidentemente que nuestros chicos tengan en el hogar. Algo que es bien importante, ¿la puedes pasar? Es reconocer o identificar más bien y validar
el nivel de comunicación de nuestros niños y niñas con autismo. Hay muchos estudiantes que son preverbales, pueden ser verbales o pueden ser no verbales. Entonces, también pueden ser lectores como no pueden ser lectores o están aprendiendo a leer. Inicialmente yo recomiendo que al estructurar la actividad o lo que se espera durante el día en el niño o la niña, se estructure inicialmente con un código de color, donde este código de color puede responder, como les mencioné anteriormente, con las cajitas, las actividades. Pues voy a hacer la actividad azul, la violeta, la roja, la verde, la amarilla, la rosa. Termine, pues entonces puedo ubicarme en otra actividad, ver televisión, por ejemplo, o ayudar a mamá en la cocina, o botar la basura. Y eso lo puede ir construyendo el padre. Por ejemplo, en el siguiente, ya el estudiante me puede reconocer una acción a través de una imagen y lo puede asociar entonces con lo que se le exige. Entonces, si se me exige botar la basura, pues yo puedo colocar, como mencionó la profesora anteriormente, una foto del niño o la niña. Entonces, lo puedes tirarle la foto mientras está botando la basura y luego entonces lo colocas, lo plasmas en la agenda y él o ella ya sabe qué es lo que se le exige, qué es lo que va a hacer. Y verdad, en el orden en el que lo va a hacer. Entonces, si el estudiante, la niña o el niño ya es lector o está aprendiendo a leer, básicamente yo coloco la imagen y luego le coloco texto y poco a poco va haciendo una asociación y va adquiriendo lectura, ¿verdad? Es una lectura de lo que nosotros en contexto. Si va a la clase de ciencias primero, luego va a la de matemáticas, luego trabajamos español, luego vamos a una merienda. Pues ya vamos transicionando de lo que era un código de color, va evolucionando a una imagen a texto, hasta llegar a texto solamente. Y ahí podemos, ¿verdad? Incidentalmente, trabajar lo que es la lectura. Estamos organizando, estamos creando orden, estructura, predictividad, estamos trabajando lectura ¿verdad? Hay muchas destrezas que podemos trabajar en este tipo de mecanismos. No es solamente para darle predictibilidad y que entienda el mundo que les rodea y que se le exige, sino que hay unas Profesor Brian. destrezas que están inmersas dentro de todo eso. Profesor Sí, claro, Brian, tenemos una pregunta del claro. público y es en cuanto al idioma inglés. Si es cierto que se facilita más al niño o al estudiante el idioma inglés sobre el español Sí, dentro de la población con autismo. ¿Y por sí. qué ocurre esto? Según la investigación, básicamente es por los artículos. El inglés es mucho más sencillo de aprender que el español. Nosotros, obviamente, es nuestra lengua natal, pero para las personas que están iniciando el aprendizaje en español, se les hace bien difícil construir un mensaje precisamente porque está adornado, tiene muchos accesorios, como yo digo, versus el inglés, que quizás con una palabra tú dices mucho. Y por eso se le hace mucho más sencillo. En muchos de ¿verdad? De nuestra población con autismo, les encanta ver televisión en inglés. Hay muchos que les gusta ver televisión en mandarín. Otros, ¿verdad? He tenido casos que les gusta ver, por ejemplo, un video, cualquier video, pero de atrás hacia el inicio. Y eso responde a otro, ¿verdad? A otro tipo de cosas, de otras áreas, sino que hay muchos estudiantes que se estimulan al ver ese video en retroceso. Pero el hecho de que, ¿verdad? El inglés es mucho más sencillo de adquirir. Y ellos, como es, ¿verdad? Sencillo, parecen una esponjita y lo adoptan, ¿verdad? Y en ocasiones muchos padres no los entienden porque los papás no tienen quizás ese dominio del inglés y ya tienen un hijo que lo que habla es solamente inglés. Y entonces ahí vemos quizás un reto, pero es bien importante que el estudiante, ¿verdad? Todo aquel que tenga un sistema de comunicación, pues hay que dejar que ese sistema de comunicación fluya, ¿verdad? Motivarlo, estimularlo, evidentemente, porque vemos por otro lado que muchos de nuestros chicos con autismo son no verbales.
no tienen un sistema de comunicación. En ese aspecto, el maestro inicialmente puede desarrollar un comunicador, como ilustró la profesora anteriormente, con imágenes o pictogramas, básicamente, donde se desarrolle ese comunicador con imágenes con texto, pero obviamente estimulándolo a que diga esa palabra. Evidentemente, muchos de nuestros casos que son no verbales, inicialmente, bajo los estímulos adecuados, pueden llegar a la adultez, por ejemplo, y comienzan a verbalizar. Eso responde un poco quizás a este reto sistémico de que su cerebro le está enviando un mensaje de que no es posible que verbalice. Y cuando se hace una verificación, un chequeo médico, tiene todas las estructuras para poder hablar. Pero entonces hay un botoncito, como yo digo, apagado, que no propicia el hecho de que el mismo sistema identifique que puede lograrlo. Pero sí, en efecto, hay muchos estudiantes que dominan más el inglés que el español. Pues muchas gracias. Ok, nuevas normas. Evidentemente, para todos nosotros y para todas ellas hay nuevas normas. Ya sea en la casa, ya sea fuera de la casa y de regreso a clases. Evidentemente, el uso de mascarillas, el lavado de manos cada 2 horas y el distanciamiento físico, ¿verdad? Son estas nuevas normas básicas que se integran a ellos. La población con autismo regularmente tiene un reto en reconocer las reglas sociales. Entonces, cuando hablamos de nuevas normas, en ocasiones se presenta un reto. Y nosotros como maestros posiblemente utilicemos estrategias de juego de roles, podemos utilizar historias sociales para entonces que ese entendimiento de nuevas reglas y de situaciones que se le hacen difícil de comprender, pues poco a poco vaya adquiriendo ese proceder y ese entendimiento. En el caso, ¿verdad?, del uso de tecnología, hay una aplicación que se llama Social Story, que si no me equivoco está en español también, donde el padre, el educador o el terapista puede crear una historia social. Pronto les voy a comentar lo que es una historia social y cómo funciona y cómo podemos crearla, pero la historia le dice, a través de esta historia, él va o ella entendiendo qué es lo que tiene que hacer, qué se exige también de él o ella. En el caso de estar en casa, hay muchos niños y niñas que no, quizás por un reto de integración sensorial, no pueden permanecer mucho tiempo con la mascarilla puesta. Quizás no pueden tener el hand sanitizer en las manos porque quizás es muy sticky y le crea un reto mayor de integración. Entonces podemos tener una conducta disruptiva provocada por esto. A mí me gusta siempre involucrar dentro de esa construcción al niño o niña. En el caso, por ejemplo, de mascarillas, no es lo mismo que yo le imponga una mascarilla a que, por ejemplo, yo cree una mascarilla con el mismo estudiante. Por ejemplo, yo puedo utilizar tintas que no sean tóxicas, pinturas que no son tóxicas para que el niño o niña desarrolle su propia mascarilla. Por otro lado, el hand sanitizer en ocasiones, ¿verdad?, es medio sticky, medio difícil, no hay quizás una motivación detrás de, pues mira, ¿por qué no vamos a crear nuestro propio hand sanitizer en la casa o cuando lleguemos a clase? Le podemos colocar escarcha, como hace una famosa tienda que le coloca el hand sanitizer escarcha y brilla, y ahí he visto personas que le pueden colocar animalitos, por ejemplo, y es hacer quizás esa presentación de estas nuevas reglas y de estos nuevos productos que se acoplan a nuestra rutina y a la rutina de ellos, presentárselas de una manera más lúdica, más dinámica, divertida,
y hacerlos partícipes de esa construcción. En el caso, por ejemplo, del uso de Face Shield, porque hay muchos padres que si pudieran comprar una burbuja de estas plásticas y meter al nene ahí y zumbarlo para la sala de clase, pues lo harían. Y la realidad es que yo siendo padre compraría una burbuja de esas también, velando, ¿verdad?, por el bienestar de mi hijo o hija. En el caso de los face shields, por ejemplo, yo puedo decorar esta área que está aquí arriba, le puedo colocar un sticker aquí o mi nombre, personalizarlo. Y entonces le creamos pertenencia en todo este proceso, ¿verdad?, de construir nuevas reglas. En el caso del distanciamiento, una de las, ¿verdad?, de las estrategias que en mi caso utilizo son los hula hoop, donde, ¿verdad?, este es más pequeñito, pero el hula hoop te demarca un espacio. Estoy yo y hay un espacio que no puedes invadir de mi persona y la otra persona evidentemente no puedes pasar de eso. So que un poco puede comprender el hecho de que qué es la distancia, por qué tengo que estar separado y quizás delimitar de manera concreta el espacio para que entonces haya una mejor comprensión respecto a eso. En el caso, ¿verdad? En la imagen pueden ver una carpeta como usualmente se le llama en Puerto Rico, pero este binder yo lo puedo utilizar para hacer un análisis de tarea, para entonces quizás mostrarle el proceso de cómo me lavo las manos. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que abrir esto? ¿Tengo que ponerme agua? Etcétera, etcétera, hasta, ¿verdad?, cumplir con ese proceso de lavado de manos, que es bien, bien importante, ya sea por vía tecnológica, como hizo una de las madres que está en el chat, o con este tipo de dinámicas que son divertidas, ¿verdad? Y no, el hecho de que estemos en una pandemia y que se haya afectado la educación no significa que dejamos de educar y que dejamos de aprender. Simplemente, ¿verdad?, como yo digo, se nos presenta un reto, 1000 soluciones tenemos que inventarnos. Y si no nos funciona la primera, la segunda o tercera o la número 99 nos va a funcionar en algún punto. Nunca como maestros, como padres y terapistas, debemos rendirnos ante un estudiante. Jamás. Puedes pasar, ok. La literacia tecnológica es bien importante porque nosotros podemos transicionar a nuestros estudiantes del hogar a la escuela. Supongamos que siguiendo las instrucciones del secretario de Educación, el doctor Eligio Hernández, nuestros estudiantes llegan a sala de clase el 17 de septiembre, pero de repente surge un repunte y entonces nuestros estudiantes se trasladan nuevamente al hogar con una educación virtual nuevamente. Es bien importante, ya sea de parte de los cuidadores o ya sea de parte del maestro, que validen el hecho de que haya una literacia tecnológica, de que aprendan a utilizar el dispositivo. ¿Verdad? Muchos de nuestros casos, sabemos que hay muchos casos que están comprometidos, que otras estrategias son mucho más viables, pero la gran mayoría de nuestros casos pueden manejar un dispositivo mejor que nosotros, pero validar ese abordaje a través de la tecnología es muy importante, sobre todo en este momento histórico, porque en algún punto podemos regresar al hogar, ya sea en el hogar o en la escuela, vamos a utilizar este dispositivo. Nuestro departamento de educación habilitó cuentas a través de miescuela.pr para maestros y para estudiantes. Obviamente, para muchos de nuestros estudiantes que están bastante comprometidos, es el padre, obviamente, que hace el uso de esta cuenta. Pero es un poco, se formaliza este proceso educativo y esta comunicación. So que además del WhatsApp, traten de aprovechar los correos electrónicos porque miescuela.pr a través de Office 365 les da apertura a muchas herramientas educativas que pueden utilizar con nuestras poblaciones con diversidad funcional y también estudiantes con autismo. Eso que es muy importante que como maestros nosotros
ya que estamos, ¿verdad?, un poco más capacitados para el uso de tecnología en un contexto educativo o para la educación, nuestra labor ahora es que entrenar entonces o capacitar, informar a los padres y a nuestros estudiantes. En muchos casos, como mencioné, tenemos que adiestrar al padre para que se apodere en el hogar de ese proceso educativo y verdad que tengamos esa oportunidad de seguir construyendo conocimiento para nuestros chicos y chicas. Profesor Brian, tenemos una pregunta y es en cuanto a hasta qué edad comprende STAR. Y hay otra de si podríamos mencionar si tenemos en Puerto Rico, sé que las hay, pero si ustedes pueden compartir de escuelas especializadas en autismo para la audiencia, para que la audiencia conozca. Ok, en el caso de STARS, regularmente yo no hay el dato de que es hasta esta edad, sino básicamente se ajusta a un contexto de elemental, porque en muchas ocasiones se basa a través de lo que es el floor time, o sea, el tiempo en el piso, en el juego, el acercamiento es un poco, ¿verdad? Y se nutre de lo que es el método Teach y ABA. Y un poco, ¿verdad? Todo lo que son las actividades y el currículo, porque es un currículo completo. El approach es así, es para niños pequeños, pero no hay una edad, porque yo, por ejemplo, puedo utilizar, según, ¿verdad?, la edad mental de uno de mis estudiantes, yo puedo tener recursos que los puedo desprender de STARS. Así como Links lo puedo utilizar para estudiantes de elemental, pero usualmente STARS está más amarradito a elemental y Links está más amarrado a lo que es intermedia, superior, los preadultos, vida independiente, etc. Yendo a la pregunta de las escuelas, no me gustaría entrar en, ¿verdad?, en promociones de lo que son las escuelas privadas, que definitivamente sí existen muchas, pero también el Departamento de Educación cuenta con salones dedicados a autismo en diferentes planteles. Sí podemos hacer la búsqueda por internet, pero quiero hacer una mención bien importante, que además de la escuela, nosotros tenemos que tener presente en esa evaluación que tiene ese niño cuál es su ambiente menos restrictivo. Y luego que nosotros identificamos o tenemos consciente cuál es ese ambiente menos restrictivo, es que entonces nos debemos dar la tarea de buscar el escenario educativo adecuado, porque, por ejemplo, la escuela, un ambiente típico puede ser el ambiente menos restrictivo para uno de nuestros niños. Entonces, en lugar de buscar una escuela específicamente de autismo, podemos estar, como es en mi caso, que yo tengo un salón en el que se practica la inclusión todos los días. Valoramos la diversidad y trabajamos a partir de nuestras diferencias, y pueden haber niños con autismo, pueden haber niños con diversas condiciones, pero ese es el ambiente menos restrictivo para todos los niños que están ahí. Exactamente. Al puntualizar el ambiente menos restrictivo, tenemos que pensar que este estudiante va a estar o debería estar la mayor parte de su tiempo con estudiantes típicos, que se llaman estudiantes típicos, que, ¿verdad?, que a todas luces no tienen quizás una discapacidad, y eso es lo que vamos a velar en todo este proceso. El ambiente menos restrictivo responde al contacto que este estudiante tiene con diversidad funcional con sus pares típicos. Puedes pasarla. Ok, en términos de las plataformas que dispone el Departamento de Educación de Puerto Rico, ustedes saben como padres y como maestros, ¿verdad?, que se propicia el hecho de que utilicemos la plataforma Teams, que es básicamente como un ambiente digital para entonces que la comunicación y las tareas y todos los recursos educativos se viabilicen por esa área. Nuestros estudiantes, por diversas razones, ya sea de integración, de autorregulación, no pueden permanecer 6 horas sentaditos frente a una computadora con lecciones académicas funcionales.
yo, ¿verdad? Recomiendo que ese tiempo se ajuste a las necesidades del estudiante y les presento una de las herramientas que está dentro de lo que es esa plataforma de Office 365, que es OneNote. OneNote tiene un área que se llama Immersive Reader o lector inmersivo. Y lo que hace es completamente gratis para todos los estudiantes del departamento. Y lo que hace es, por ejemplo, yo puedo trasladar un texto a OneNote, donde, por ejemplo, si yo tengo un reto visual, yo puedo cambiar el fondo para que entonces la letra resalte. Para otros estudiantes, por ejemplo, tiene un lector, donde yo al colocar la lectura me va leyendo a la velocidad que yo entienda y que responda a las necesidades del estudiante y con una voz femenina o una voz masculina, por ejemplo. En ocasiones nuestros estudiantes tienen, con diversidad funcional, tienen un acomodo que es el lector humano. Pues un poco responde a ese lector humano. Con un código de color te identifica adverbios, adjetivos, verbos y nombres. Así que un poco también podemos trabajar eso. La división de sílabas también te la trabaja y puede de manera visual el estudiante identificar, ¿verdad?, qué es la división de sílabas, por ejemplo. Para nuestros chicos con autismo, y es algo que a mí me fascina muchísimo dentro de esta plataforma y que no muchas personas conocen, es que tiene un diccionario con pictogramas, donde, por ejemplo, en este ejemplo que yo les coloqué, me parece que dice mariposa, ¿right? Pues básicamente, por ejemplo, si dice la mariposa es violeta, si el estudiante coloca el cursor en mariposa, le va a salir un pictograma de lo que es una mariposa. ¿Ok? Y no solo eso, también tiene un recurso donde puedo escuchar la palabra mariposa e ir trabajando entonces esa adquisición del fonema, ¿no? De la fonología de lo que es la palabra. Si es la mariposa es azul, pues si yo me coloco en mi cursor en azul, me puede salir una imagen de un cuadrito azul con la referencia de que ese es el color azul. Y el estudiante, ¿verdad? Este pensador visual que usualmente los tenemos en nuestra sala de clase puede tener esa referencia en imágenes, en audio y en texto. También, si el estudiante, por ejemplo, tiene retos en atención, podemos entonces la lectura colocarla para que nos enfatice solamente una línea. Conforme yo leo, esa línea va, ¿verdad?, bajando, pero entonces descarta el resto y focaliza, ¿verdad?, enfatiza solamente una línea, ¿no? Y esto obviamente lo pueden obtener a través de su cuenta de mi escuela y es algo bien útil. También lo pueden tener en la tableta, en su desktop o lo pueden tener en su móvil, en su celular. Profesor Brian, recuerdo que usted indicó que este programa está disponible para todos los estudiantes del Departamento de Educación de manera gratuita, ¿es correcto? Así es bien importante porque está disponible para todos los estudiantes, pero el director o el maestro debe, ¿verdad? Si sus estudiantes no tienen las cuentas activas, el director tiene que someter entonces a OSEAD una lista de los estudiantes con una serie de datos, ya sea el número del estudiante, la escuela, el código, etcétera. Ellos le envían la dirección y entonces uno como maestro o como padre puede entonces activar esa cuenta. Y esa cuenta te da acceso a muchas herramientas como lo es OneNote, PowerPoint, Word, Power Apps, diversas herramientas que puedes utilizar. Y entre ellas está OneNote, donde esta área un poco funciona como tecnología asistiva. Y es gratis. Profesor, preguntan también si para los que tienen compra de servicios, esto es gratuito. Ahí no sabría responderte, Okay. ¿verdad? Porque yo no he tenido casos de este tipo y no sabría, ¿verdad? Quizás si contesto estaría mintiendo, pero te debo el dato.
Honestamente te debo el dato porque no sabría responder a eso. Yo ¿Y asumiría que, sabes si para estudiantes universitarios también está disponible? bueno, para estudiantes universitarios hay que ver en qué universidad está, porque, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, su infraestructura tecnológica, por decirlo de alguna manera, es Google. Y Google, ¿verdad? Aunque se dice que ahora va a transicionar a Ahora, Microsoft. sí, debo añadir que estamos en ese proceso, como empleada de la universidad también, estamos en ese proceso de transicionar de Google a lo que... Sí, ¿verdad? Transicionan completamente a Microsoft, porque estas herramientas de Office 365 son de Microsoft. Pues entonces sí, los estudiantes universitarios en la Universidad de Puerto Rico estarían entonces con Office 365. Me parece que las demás universidades también tienen Office 365. Ok. Siguiente. Ok, estas herramientas le voy a colocar en texto cómo se llama la primera, perdón, en el chat. La que está en la tableta se le conoce como Loom, Loom, donde es una plataforma o una herramienta per se, donde yo como maestro o como padre puedo compartir en mi pantalla una presentación y al ladito tengo una burbuja con mi presencia. Para muchos estudiantes, por ejemplo, con autismo no verbal, siempre se le busca un sistema de comunicación aumentativa o una que sustituya, ¿verdad? Alternativa, que sustituya el habla, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos estudiantes es muy posible que han sido instruidos en lenguaje de señas y tengan un intérprete, por ejemplo, pues el maestro puede preparar una presentación, una clase, y entonces el intérprete estar en esa burbujita con el lenguaje de señas, interpretando, ¿verdad?, el contenido. Esto también es muy útil, evidentemente, para estudiantes que están en sala regular, que tienen su intérprete, que son sordos. Es muy, muy útil y para todos los maestros se les recomienda porque vas pasando tu clase, tus estudiantes te ven y verdad, vas pasando esa presentación. Muchos de nuestros chicos extrañan muchísimo a sus maestras y maestros y es bien importante que en estas clases ellos nos vean para que entonces el hecho de que nos extrañen sea menos doloroso, por decirlo de alguna manera. Así que sí, es bien importante. Otra recomendación que hago es no hagan a los maestros clases en vivo, porque en muchas ocasiones el padre trabaja, la madre trabaja, y a mí me gusta siempre flexibilizar el contenido que se ajusta entonces a las necesidades y a ese perfil que hay en casa. Si imponemos que el estudiante se tenga que sentar a cierta hora y estar, yo diría, 2 horas de intervención sentadito, muchos de nuestros chicos no lo van a tolerar, así que flexibilizamos un poco la estrategia al grabar nuestras clases en Loom, por ejemplo. También lo podemos hacer en Teams, que es la herramienta que se les está proveyendo a los maestros de entrenamiento. Y verdad que ese recurso esté disponible ahí para el estudiante cuando él entienda o cuando, ¿verdad? Mamá o papá o el cuidador tenga el tiempo disponible. Quiero añadir a eso, en mi experiencia, los padres me comunicaron que cuando enviaba las clases grabadas, le facilitaba, además de verlo en otro horario que fuera, ¿verdad?, de acuerdo a su rutina, si el niño estaba muy interesado, podía seguir repitiendo o viendo ese video o esa clase las veces que quisiera. Y eso tampoco está mal porque cuando hay aprendizaje o cuando es de nuestro interés, podemos también volver sobre el mismo tema. Así es. Otra de las herramientas que me gusta puntualizar es Seeing AI. También hay otras alternativas parecidas a Seeing AI, pero es, por ejemplo, ¿verdad? Para este webinar he tenido 3 estudiantes que son ciegos como primer diagnóstico y comórbido tienen autismo. Así que esta herramienta les ayuda muchísimo porque, por ejemplo, es un poco, ¿verdad?, una tecnología asistiva que le ayuda
a identificar o a leer textos breves, por ejemplo, baño de damas, baño de caballeros, documentos completos, productos. Si, por ejemplo, hacemos una actividad de vida independiente y le mostramos diferentes productos al estudiante, el estudiante puede hacer una lectura del código de barra y la aplicación le dice qué es el producto y, ¿verdad?, cierta información del producto que está comprando en una tiendita que hagamos improvisada. Identificar personas, quién está frente a mí, es mamá, es mi maestra, es fulano de tal, etcétera. Una escena, si está una persona corriendo, si está bailando, por ejemplo. Identifica monedas cuando querramos identificar monedas para destrezas de vida. Tiene también disponible una linterna, identifica el color para poder vestirse, que estar combinaditos, que el pantalón no sea violeta y la camisa sea amarilla, por ejemplo. Y escritura a mano. Si hay una escritura a mano que me dio mi compañerito y yo quiero ese material porque evidentemente no lo puedo escribir con cierta facilidad, pues yo tiro una fotito a ese manuscrito y entonces ese texto se pasa como un texto como si estuviera escrito en computadora o en lo que usualmente llamamos maquinilla. Puedes pasarla. Entonces, los taskbox en casa, bien importante. Dentro de esa cajita, nosotros vamos a tener todos los materiales que el estudiante va a necesitar o va a requerir para la tarea. En términos de la escuela, ¿verdad? En este momento histórico que vivimos, es bien importante que esa cajita esté personalizada con una foto, con un nombre del estudiante, y esos son los materiales que él o ella va a tocar. Y para nosotros, que vamos a estar limpiando, se nos hace más fácil porque sabemos que estos son los materiales que el niño o niña utilizó. Y no estamos pendientes de, ay, aquella pega la tocó fulana, ay, aquel lápiz lo habrá tocado fulano. Y entonces ese abordaje en términos de lo que el estudiante necesita, ¿verdad? Máxime cuando le da esa predictividad de que esto es lo que voy a utilizar y esto es lo que voy a requerir, ¿verdad? Es mucho mejor ese uso de taskbox. Puedes pasar. Sí. ¿La puedes ver, profesor Brian? Yo creo que él se frizó. Profesora Sorimar, tenemos creo que congelada la imagen de... Ahí regresó, del profesor. Hola, regresé. Acá lo que estamos viendo es también a la derecha lo que están viendo es un taskbox para un programa de vida independiente, por ejemplo. Ahora estamos teniendo programas de vida independiente específicamente para personas con autismo, evidentemente por la incidencia que estamos teniendo, donde tú puedes colocar los ingredientes que vas a utilizar en la receta, hacer un código de color, y esto es bien importante. Cuando nosotros hacemos una receta con un estudiante, a mí me gusta, cuando nosotros aprendemos a leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pues así debe ser la lectura de una receta. Por eso es que coloco, además de ese código de color, de ingredientes, lo coloco para que entonces se vayan mezclando en ese orden, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. So que eso es bien importante. Con el uso del dispositivo que van a tener los estudiantes, ¿verdad?, este semestre, esperemos que todo el mundo lo tenga para noviembre, como ya indicó el secretario de Educación. Nosotros como maestros podemos estructurar este tipo de actividades, enviarles un video y que sea, ¿verdad?, un how-to, un video de cómo hacer un flan, por ejemplo. Ok, para el momento en que tengamos que transicionar a nuestros chicos y chicas del hogar a la escuela, la historia social es formidable. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que el tema de la historia social se llama ¿Cuándo puedo volver a la escuela? Usualmente, ¿verdad? Y esto es una alternativa que se utiliza para modificar conducta, no solamente
para informar o hacer algo un poquito más comprensible para el estudiante, un contenido, una regla, etcétera. Yo puedo trabajar, por ejemplo, yo me llamo Brian. Si mi maestro va a modificar una conducta de mí, puede crear una historia de mi conducta con mis fotos, quizás con autoagresión o con otro tipo de conducta disruptiva, con fotos, y crea una historia que le va a contar al estudiante, pero con otro nombre. Es él o ella, pero con otro nombre, y le vas contando la historia. Y poco a poco le vas pidiendo feedback. Y con ese feedback se espera que la conducta se integre, porque obviamente le está dando quizás feedback a Carlos, pero realmente la tiene que integrar en él porque él es el que exhibe la conducta. Así que es muy, muy útil utilizar historias sociales a modo, ¿verdad?, de una estrategia para transicionar a nuestros chicos y chicas. Cuando estemos en la sala de clase, aquí pueden ver, esto era un salón que yo tenía, un salón a tiempo completo de estudiantes con autismo. Bien importante, estructurar nuestra sala de clase y personalizar las agendas. En este caso, la agenda que coloqué es con un código de color, donde el código de color va a responder a las áreas donde va a estar el estudiante. ¿Verdad? A nosotros se nos pide, y dentro de esta emergencia, que nuestros estudiantes se mantengan en un área específica gran parte del tiempo. No tenerlo quizás por todas partes y transicionando de un lugar a otro dentro del mismo salón, interaccionando con otros. Eso, ¿verdad?, representa un reto y es algo que podemos trabajar con la historia social, con la estructura, de marcar quizás el espacio, pero es bien importante. Otra cosa que es bien importante es cómo nosotros le mostramos al estudiante qué es una pandemia, qué es un virus, cómo se propaga. En este ejemplo que ven aquí era un estudiante que yo tenía, donde yo les dije cierren los ojos y tomé pintura roja en mis manos y comencé a tocarlos a unos en la cara, en los brazos, etc. Y así les mostraba de una manera visual cómo se propaga quizás un virus y cómo estamos en peligro. Y de hecho hicimos hasta una cuarentena donde se pusieron gafas, donde se pusieron mascarillas, etc. Que ese tipo de dinámicas tienen que responder a nuestros chicos cuando regresen a sala de clase. Y es verdad, va a ser bien importante el hecho de cómo nosotros creamos un ambiente de aprendizaje, pero velando por el distanciamiento, velando por el uso de mascarillas y velando, ¿verdad?, por la limpieza de manos, que sí, en muchas ocasiones se nos va a hacer bien difíciles porque no todos nosotros tenemos un baño en nuestra sala de clase para estar lavándonos las manos de cada 2 horas. Y eso, ¿verdad? El maestro de educación especial es súper creativo y algo se inventará para valer, ¿verdad? O dejar valer esa dinámica de salud y el bienestar de todos los que estén inmersos dentro de sala de clases. El trabajo independiente, usualmente nosotros lo utilizamos dentro de sala de clase, ¿verdad? Esta es nuestra finalidad, que nuestros estudiantes sean independientes. En el caso, ¿verdad?, de esta pandemia, el trabajo independiente básicamente va a tener que ser la norma, porque así nosotros velamos, por ejemplo, esta mesa que yo le había hecho a mis estudiantes tenía 3 cajitas con 3 actividades. Estaba en construcción, pero cada actividad tenía un código de color donde al ladito de ellos tenían ese mismo color, pero con velcro. Hacían el pareo como les hice ahorita con el número. Hacían el pareo, esta es mi primera tarea, la hago, la coloco y voy a la segunda. Y es crear, ¿verdad?, esa dinámica de esto es mío, nadie lo puede tocar, nadie puede tener contacto con esto, solamente yo. Y es ir entre nosotros creando estrategias de cómo personalizamos, de cómo le otorgamos al estudiante ciertos materiales que nadie más puede tocar. Hay muchos salones que no tienen mesas y sillas, tienen pupitres. Una de las alternativas es que lo que se llama un share pocket. Es como si fuera un bolsillo que se coloca en el espaldar del asiento, donde tú colocas todos los materiales del estudiante. Y así, obviamente, lo podemos personalizar igual con el nombre, con dibujos, con stickers, con lo que nosotros querramos.
y el estudiante ¿verdad? Se va a entender, va a tener esa habilidad de que esto es mío y nadie más lo puede tocar. Y así nosotros también como maestros y la persona que quizás vaya a limpiar tiene el referente de, ok, esto solamente lo tocó fulano o fulana. Y tenemos, ¿verdad?, que crear esa dinámica dentro de sala de clase. En la parte izquierda pueden ver una de las agendas que yo le coloqué visual a los estudiantes de cómo entonces ellos tenían que hacer su trabajo independiente. Y esto es algo, ¿verdad?, una alternativa que podemos hacer en casa o lo podemos hacer en sala de clases. Y es bastante efectiva, sobre todo en este momento. Ok, colaboración. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros chicos el reto que tienen es a nivel social. Y nosotros usualmente creamos actividades ¿para qué? Para propiciar la socialización, la comunicación social, el hecho de que ellos estén inmersos en un ambiente social, que ellos entiendan que son parte de una comunidad. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Cada uno de nuestros estudiantes se espera que tenga un dispositivo. Nosotros podemos, ahora mismo como nos estamos viendo nosotros, podemos colaborar dentro de sala de clase, nos podemos ver a través de ese distanciamiento. Yo estoy en mi silla, tú estás en tu silla, pero yo te estoy viendo en esta pantalla y te puedo saludar también. Podemos utilizar ese dispositivo también para crear actividades dinámicas que propicien la comunicación social y la socialización. No es tener quizás el dispositivo en la casa y cuando llegue el momento de nosotros utilizar el dispositivo porque regresamos nuevamente al hogar, no, es utilizarlo, encontrarle un protagonismo y una utilidad dentro de sala de clase. En esta mesa que yo tenía, ¿verdad? Hace un tiempo, era lo que yo llamaba el makerspace, donde yo colocaba tecnología, materiales, etcétera, donde yo colocaba un tema generador y ellos colaboraban y creaban en colaboración. En este momento, evidentemente, no podemos quizás tener un acercamiento como este, pero el dispositivo sí puede conectarnos y en términos de colaborar y trabajar esa comunicación social, aunque sea, ¿verdad?, mediada por tecnología. La tecnología sin duda nos está conectando más que nunca, nos estamos comunicando más que nunca, pero evidentemente tenemos que cambiar el significado de qué es comunicación y qué es colaboración. Bien. Ajá. Sí, adelante. Aquí básicamente, ¿verdad? Una de las cosas que me gustaría compartirles, yo desde que inició la pandemia he estado creando básicamente tutoriales. A mí me encanta la tecnología, no soy especialista en tecnología, aunque sí tengo una certificación, pero me gusta mucho la tecnología, sobre todo para nuestras poblaciones con autismo, y desarrollé el proyecto que se llama ATBox 2030, que se alinea un poco a las metas 2030 de Naciones Unidas, donde expongo cómo nosotros podemos utilizar tecnología como una tecnología asistiva para nuestras poblaciones con diversidad funcional. Tengo un canal en YouTube que se llama, básicamente tiene mi nombre, Brian Miguel Rivera Medina, que pueden entonces acceder allí. De igual manera, yo también, muchos, ¿verdad? Hemos buscado la manera de llegar pues a más padres y familias que sabemos que están necesitando. Así que en Instagram, la página de Preescolares Creativos, básicamente ahí comparto actividades creativas que podemos realizar en casa para estimular las diferentes áreas de desarrollo. Cualquier, ¿verdad?, duda que tengan o lo que deseen, pueden contactarnos a través de estas páginas que hemos compartido. Y además, sabemos que esto es un tema que siempre pues, queremos buscar más y aprender un poquito más. Algunos recursos pueden en Facebook, la página de la Alianza de Autismo. También pueden ir directamente a la página de autismo.org y ahí hay información. Incluso el CDC también tiene muy buenos recursos si deseamos empaparnos un poquito más de lo que es este tema, porque sabemos que el taller se ha extendido, pero es porque hay mucho material, hay mucho que aprender,
y podríamos seguir hablando, así que nada, estamos a su disposición. Le agradecemos que permanecieran aquí casi 2 horas con nosotros. No sé si hay dudas, licenciada, preguntas. Sí, quería comentarles primero que nada que esto ha sido un taller magnífico. La audiencia ha permanecido con nosotros durante estas casi 2 horas, como ustedes estaban mencionando. Es por el gran interés y necesidad que hay de atender esta población y las personas que los apoyan. Dentro de los comentarios de retos y satisfacciones que han tenido la población durante este tiempo de pandemia, nos dicen, por ejemplo, algunos maestros nos comentan, reto mayor, pues la atención del niño, del estudiante a través de estos medios electrónicos. A la misma vez, pues a veces los retos son el apoyo familiar, y pues por el lado de los padres, pues hablan también, hay una persona que nos comentó que tenía 3 niños con autismo, con diferentes niveles, ¿verdad? Y particularidades, que pues básicamente es un reto bien grande poder atenderlos a todos dentro de la realidad del hogar. Y por eso yo quería comentarles que cuando ustedes hablan de la importancia de ese equipo, eso es fundamental. Es fundamental tener a los padres trabajando junto a los profesionales que están con sus hijos, con los maestros, terapistas, con los psicólogos. Esa unión debe mantenerse siempre, y sobre todo ahora que comenzaremos este año escolar de manera virtual, pero eventualmente pasaremos o a un sistema híbrido o a un sistema presencial, y son cambios que nuestros niños y estudiantes con autismo pues representa un reto bien grande adaptarse a esos cambios. Claro Así que que sí, nosotros, tanto los padres como los educadores, debemos explorar las diversas alternativas, como estaba diciendo el profesor Brian. A veces el grabar las clases, aunque pueda parecer un poquito más sacrificado por parte del educador, logramos ese acceso a que todos nuestros estudiantes tengan, no solamente porque papá o mamá está trabajando, mira, no sabemos si en la casa cuentan con el servicio suficiente de internet para poder accesar, o pasa como nos ha pasado en el día de hoy, que hemos estado algunos sin energía eléctrica, pero buscamos alternativas. Eso puede también pasar. Cuando buscamos diferentes estrategias, nos aseguramos de que sea accesible para todos. Y precisamente eso es una de las virtudes de esta tecnología que está aquí en la fundación, y es que los que no han podido verlo por la situación eléctrica el día de hoy, pues pueden accesarlo a través del canal de YouTube. En los próximos días ya estará disponible, y así pues lo van a poder ver las personas que en el día de hoy no pudieron accesarlo. Tengo que darle las gracias porque inclusive hemos tenido personas desde Guatemala, en Estados Unidos, de Florida también, a través de toda la isla de Puerto Rico, estuvieron enviándonos saludos. Así que ha sido un éxito total. Nuevamente, gracias a ambos, a la profesora Sori Marciaca y al profesor Brian Rivera Medina, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y sabemos que hay material para nuevos talleres, sobre todo en este tema. Hay muchas preguntas y hay mucho interés de parte de toda la población en Puerto Rico y en el exterior. Así que nuevamente muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Bye bye. Bye bye.